Estamos aquí para presentar el informe sobre el seguimiento de los compromisos que se adquirieron en la cumbre de Nairobi, celebrada en noviembre de 2019. Y tenemos con nosotros, tenemos el privilegio de tener con nosotros uno de los miembros de la comisión que está haciendo y ha hecho hasta ahora el seguimiento, que es Álvaro Bermejo, director general de la Federación Internacional de Planificación Familiar. Que realmente ver a más de 8.000 personas allí de 172 países, representantes de gobiernos y parlamentos de prácticamente todo el mundo, renovar los compromisos del Cairo, creo que fue muy importante. Y ahora lo importante es asegurarnos de que las promesas que se hicieron, los compromisos que se adquirieron, realmente se cumplan y se lleve adelante. Hay mucho por hacer y claramente, y eso fue lo primero que concluyó la comisión, se ha utilizado la pandemia de COVID para hacernos retroceder en varias áreas y se ha hecho mucho más difícil el realmente avanzar en los compromisos de Nairobi debido a la pandemia. Ahora lo veremos en más detalle. Pero esa fue la primera conclusión de la comisión y a mí me sorprendió que hubiera un consenso tan rápido en reconocer el impacto diferencial que ha tenido la COVID, evidenciando y acelerando inequidades raciales y de género. Diferentes ejemplos utilizó la comisión. En empleo, por ejemplo, es la primera vez desde que tenemos registros en que una crisis financiera global afecta tan desproporcionadamente el empleo femenino. Hasta ahora en las crisis globales previas se había afectado más el empleo masculino, en este caso porque el sector, digamos, hotelero y de hospitalidad ha sido tan fuertemente afectado con los confinamientos, ha habido un mayor desempleo femenino y sobre todo de mujeres jóvenes. Hemos visto lo mismo en educación, mientras que la proporción de chicos y chicas que quedaban fuera de escolarización era similar. Al reabrirse los colegios y volver los alumnos a las escuelas, han vuelto menos mujeres que hombres, o menos chicas que chicos. Es decir, más mujeres han abandonado la educación con todo lo que eso implica para su desarrollo futuro. Y también, por supuesto, las mujeres, como siempre, han tenido una mayor carga en los cuidados de salud, tanto informales en las casas con los ancianos, como formal en los sistemas sanitarios. Y por eso la Comisión ha querido utilizar un marco de justicia social y reproductiva que pusiese en el centro los diferentes planos de discriminación y de marginación que han intersectado con la epidemia para imposibilitar el disfrute de los derechos sexuales y reproductivos y la autonomía corporal. El informe presenta datos que evidencian un aumento de las muertes maternas en el mundo, un aumento de los embarazos no deseados, un aumento de abortos inseguros, un aumento de violencia de género, tanto que se habla de la pandemia en la sombra, digamos, de la violencia de género, y un aumento también del matrimonio infantil. Todo esto a pesar de los compromisos de Nairobi. Y lo que destaca la Comisión es que lo que esto refleja en el fondo es una fragilidad de lo que se ha conseguido hasta ahora en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos, incluso en países en los que esto parecía consolidado. De la oposición antiderechos, que por supuesto está mejor organizada, mejor financiada y es más agresiva y violenta que nunca lo ha sido, y ha utilizado la pandemia y los confinamientos para buscar retrocesos. Esta fragilidad de los derechos ha sido la primera de las conclusiones de la Comisión. Y la segunda conclusión realmente
si uno quiere, irónica, ha sido ver qué poquitas de las comisiones nacionales creadas para guiar la reconstrucción después de la pandemia han tenido paridad de género. Muy, muy poquitas. El informe destaca, digamos, algunos ejemplos buenos donde eso ha existido, pero en más de 3/4 partes ha habido muy poca presencia de mujeres, aun cuando sabemos que ha sido una pandemia con un impacto de género enorme. Los siguientes capítulos del informe se centran mucho en cómo han sufrido unos sistemas de salud que ya eran muy vulnerables con la pandemia y el impacto que eso ha tenido en salud sexual y reproductiva, pero a la vez también destaca, digamos, la importante innovación que ha habido con avances muy importantes en temas de salud digital y de autocuidados que hay que preservar ahora después de la pandemia y asegurar que sigan creciendo. Y también destacamos la inversión que algunos países han hecho al salir de la pandemia en matronas y en enfermería, que sin duda tendrá un impacto más adelante. Los últimos capítulos se fijan mucho en temas de financiamiento de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, y la Comisión concluye que este no es un tiempo para repliegue y ajuste, y critica muy frontalmente países que, como el Reino Unido, han aprovechado la crisis para desinvertir en cooperación, para desinvertir en estos temas, aún a sabiendas del enorme impacto discriminatorio que esto va a tener sobre mujeres y niños en situación de vulnerabilidad en el mundo. Decimos, no es tiempo de repliegue y ajuste, sino de inversión en salud y de inversión en reducir las desigualdades. Importante, destaca también la Comisión, finalmente, que la inversión se haga no solo en estructuras de salud, sino también en movimientos que, como los que hemos visto en estos últimos años, sobre todo en América Latina, con la Marea Verde, con movimientos que están liderando el cambio en muchos de estos países, y también el que la inversión vaya acompañada con una nueva narrativa, nuevas narrativas que realmente conecten con estas poblaciones que están bombardeadas por mensajes populistas, misóginos, y que consigamos reenganchar con ellas. La necesidad de hacer más trabajo en este sentido. Estas son básicamente las conclusiones. Como decía, lo que se ve es mucho naranja, mucho amarillo, y en el África subsahariana mucho rojo en cada uno de los compromisos, pero ni siquiera Europa es verde. Al contrario, Europa también hemos visto tanto avances como retrocesos, y hay uno de los compromisos, el compromiso número 4, que es el de construir sociedades más inclusivas e igualitarias, donde no hay ni un solo verde, donde todos los indicadores que se han utilizado, ninguno ha salido verde para ninguna de las regiones, con lo cual nos señala cuánto hay que avanzar. Y esto no es para decir no se ha avanzado desde Cairo o no se ha avanzado desde Nairobi, por supuesto que hay áreas de avance, pero nos señala muy claramente, digamos, lo que queda por hacer, y ese es el principal mensaje del informe de la Comisión. Somos una gran mayoría, tenemos que seguir construyendo juntos y avanzando, y también hay avances importantes. O sea, hay que seguir impulsando, sabiendo que los derechos sexuales y reproductivos ahora mismo se han convertido, y lo estamos viendo en Estados Unidos con los debates ahora de la Corte Suprema, en un tema de geopolítica mundial.